Bueno, hola a todos. Debe faltar gente, pero bueno, vamos a ir. Mira, ahí está Salomé, Benito, Jorge, Antonio, muy bien. Jorge escucha, así que perfecto. Bueno, los que habéis venido a algún webinar nuestro, antes que este es el quinto que hacemos, veréis que estamos probando una nueva herramienta, que ahora nos veis, antes no nos veíais. Y bueno, nada, a ver lo que os parece, ¿vale? Estamos probándola hoy. Por cierto, hoy por primera vez vamos a grabar el webinar, que los otros cuatro no los habíamos grabado, así que luego lo colgaremos en la web para que lo podáis volver a ver o para que lo vea gente que no ha podido asistir. Así que sí, mira, Benito dice que no, que es buena idea. Sí, es que mucha gente nos lo había solicitado y entonces esta vez ya el quinto dijimos que bueno, que efectivamente íbamos a empezar a grabarlo. Entonces, bueno, hemos probado esta nueva herramienta y bueno, nos decís qué os parece, ¿vale? Entonces, bueno, nada, bienvenidos a este webinar, que como os he dicho es el quinto que hacemos de Neodoc, de nuestra gestión documental. Y hoy vamos a hablar, pues, de las ventajas de Neodoc en la oficina, ¿no? Así, bueno, ampliamente vamos a hablar de la integración de Neodoc con Office y con Google Docs. Vamos a hablar del control de versiones de Neodoc. Vamos a hablar de los flujos de trabajo de workflow. Va a ser un webinar un poco más cortito que el de otras ocasiones. Y bueno, por supuesto podéis hacer todas las preguntas que queráis por el chat en cualquier momento. Aunque ahí pone turno de preguntas al final, ya sabéis que en cualquier momento podéis preguntarle a Jonathan y él os contestará. Vale, entonces, bueno, vamos a ver primero una breve presentación de Neodoc, aunque creo que casi todos ya conocéis nuestro producto. Luego procederemos a ver la demo y bueno, como os decía, las preguntas, ¿vale? Podéis tuitear el webinar y hacernos preguntas también a través de ese hashtag que hemos creado, NeodocWebinar5, también os vamos a contestar por ahí. Y nada, yo os dejo con Jonathan Solís, que los que no lo conocéis, bueno, él es el CEO de Neosystems, ¿vale? De la empresa que desarrolla Neodoc. Así que espero que disfrutéis mucho con este webinar. Bueno, muchas gracias, Lucía. Eh, bueno, bienvenido a todos. Ya os he dado la bienvenida de muy buenas maneras, Lucía, pero también quiero daros yo la bienvenida. Con nosotros hay alguien por aquí también, alguien más que Roberto, que no se le ve, ¿vale? Y por nuestra parte estamos aquí nosotros tres. El resto del equipo pues está trabajando en nuevas funcionalidades para nuestro producto Neodo. Bueno, pues como bien decía Lucía, este webinar nos vamos a centrar en las capacidades ofimáticas de Neodoc, ¿vale? No sin antes, como en todos los anteriores webinars, vamos a hacer una pequeña y breve, espero que breve, presentación del producto para aquellos que sea la primera vez que se unen a uno de nuestros webinars, ¿no? Lo siento mucho por los que repiten porque es un rollo, ¿vale? El escuchar esto tantas veces, pero voy a intentar hacerlo eh, más o menos rápido y, bueno, pues si alguien está más interesado en conocer más a fondo sobre la plataforma, que se ponga en contacto con nosotros y podemos tener una conference en otro momento. Quien no sepa, bueno, quiénes somos, nosotros somos Neosystems, ¿vale? La empresa que está del producto Neo, que es Neosystems. Ya llevamos casi 10 años especializados en desarrollo de software de gestión documental y a lo largo de todos estos años, pues, bueno, afortunadamente hemos realizado proyectos de todo tipo en el ámbito de la gestión documental, para empresas grandes, para pequeñas, para multinacionales, para micropymes. Ahí tenemos un gran espectro de experiencia y digamos que nuestra filosofía es y siempre ha sido, y además así lo intentamos trasladar a Neodoc, la agilidad. No solo tratamos de ser ágiles como empresa, ya nos gustaría ser tan guapos como los que tenemos ahí en la foto, bueno, algunas lo son, otros no tanto, eh, pero es la agilidad, ¿no? Nosotros apostamos por la agilidad y eso intentamos llevar a todos nuestros productos, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Estas son algunas de las referencias de clientes que han confiado en nosotros a lo largo de todos estos años. Sí, me dice Roberto que no actualiza. Bueno, va con un poco de retraso, ¿vale? El refresco de la pantalla, ¿vale? Bien, como os había comentado antes, nosotros nuestra mayor apuesta se centra en la agilidad, ¿no? Vamos a ver ahora a lo largo de esta presentación qué es para nosotros la agilidad. Pero sobre todo, ¿qué es Neodoc? ¿Vale?
Neodoc es una plataforma de gestión documental que definimos como ágil, completa e integrada, ¿eh? Vamos a ver un poco más adelante qué significa cada uno de estos tres conceptos. Y al final Neodoc viene a ser una solución al problema digamos, de muchas corporaciones que tienen con documentos. Ya no solo documentos en papel, ese papeleo, ese caos que tienen, esa sobrecarga de información, sino también una solución para sus documentos en digital, ¿vale? En este caso, además, el webinar de hoy va a tratar de las ventajas en el mundo de la ofimática que tiene Neodoc y va mucho en relación, no tanto con el papel, sino con toda esa cantidad de documentos con los que en digital que manejamos todos los días, ¿no? Esos documentos de Office, esos documentos de AutoCAD, bueno, pues dependiendo del sector de la empresa, pues utilizarán pues unas herramientas ofimáticas u otras, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco por cuáles nuestros rasgos diferenciadores, ¿no? Y volvemos un poco al tema de la agilidad. Nosotros definimos Neodoc ágil porque es una herramienta que es fácil de usar, es rápida y es potente. Siempre ponemos como ejemplo agilidad Google, ¿no? Porque tú entras en Google, es muy fácil de usar, solo tienes una caja de búsqueda y un botón, o sea, más fácil y más rápido imposible, y además es muy potente, ¿no? Por todos los resultados que devuelve. Pues para nosotros simplemente eso es inspirador, ¿no? E intentamos llevar esa filosofía a nuestro producto Neodoc y a otros productos que desarrollamos, ¿vale? Entonces, recordar, fácil de usar, rápida y potente, ¿no? Neodoc también es una herramienta muy completa porque cubrimos todo con Neodoc, cubre todo el ciclo de vida del documento. No solo hacemos la parte de gestión, que es donde nos vamos a centrar hoy más en el webinar de hoy, que es la gestión documental, que más o menos todos conocemos, es digital, ¿no? De un repositorio documental donde se almacenan los documentos, se buscan, se conceden permisos de acceso y con el que trabajamos día a día, sino que además también nos centramos en la parte de captura y en la parte de entrega. La parte de captura, pues tenemos una herramienta muy potente denominada Neodoc Capture, que lo que permite a nuestros clientes es digitalizar toda la documentación que tienen en papel de una manera muy rápida y muy ágil, ¿no? Además, aportando herramientas de captura de datos o de información de estos documentos para poder evitar la fase de picar la información de forma manual. Neodoc vais a ver que es una herramienta muy integrada, ya se integra por defecto con los ecosistemas tecnológicos más estándar, como puede ser Google Docs, Microsoft Office o este tipo de herramientas ofimáticas, sino que además por naturaleza ofrece una serie de APIs de integración que permiten integrar Neodoc con cualquier sistema que se presente en cualquiera de los proyectos, ¿no? Además, bueno, una novedad que lanzamos a principios de año es que Neodoc ahora es móvil, ¿no? Puedes hacer a Neodoc desde cualquier dispositivo móvil, lo que te permite consultar tus documentos desde cualquier lugar, desde cualquier sitio, simplemente con una conexión a Internet, ¿no? Esto cada vez nos lo demandan más, evidentemente, sobre todo aquellas empresas que tienen movilidad, que hoy en día prácticamente somos todas. También estamos ofreciendo Neodoc en la nube, ¿vale? Como un servicio que se paga mensualmente, además del clásico on-premise o licenciado que toda la vida hemos ofrecido con Neodoc. Los principales módulos de Neodoc son dos, ¿vale? Es el módulo de captura, Neodoc Capture, y el módulo de gestión, Neodoc Management, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar más en Neodoc Management porque es la parte que lógicamente tiene más que ver con la parte ofimática, ¿no? La parte de captura, ya hemos realizado un webinar genérico de la parte de captura, aunque supongo que pronto realizaremos un webinar más relacionado con algún caso de uso específico de captura, ¿vale? Al final, la parte de captura, pues os podéis imaginar, una herramienta que os permite escanear todo el papel de una manera muy rápida, extraer los datos con tecnologías de captura tipo OCR, código de barras, OCR semántico, etcétera, etcétera. Y la parte de Neodoc Management, ¿sí, Roberto? Parece que alguien no ve la presentación, no Creo sé que si a todos. ¿Estamos teniendo algún problema de ver la presentación? José Tello en particular. No, todos. No ven la presentación. ¿No veis la presentación? Varios.
¿Con qué navegador estáis accediendo al sistema? Sí, en particular los navegadores. Bueno, puedes seguir explicando la presentación porque tampoco, lo importante es que se vea la demo. Vamos a ver si La lo podemos demo, arreglar. la demo va a ser lo mismo. Creo que los que no estáis accediendo con Chrome, os aconsejaríamos que entraseis con Chrome, ¿vale? Con el navegador Chrome de Google. Salomé lo está cambiando, ya no lo tenía, por ejemplo. ¿Quién? Salomé, Vale. ella tampoco. Vale. Bueno, como digamos que esta parte no es el objetivo central del webinar, voy a seguir hacia adelante y luego vamos a hacer una pequeña pausa antes de empezar con la demo para ver si todos nos podéis visualizar correctamente el webinar, ¿vale? Bueno, la parte de Neodoc Management, como os comentaba, es la parte más centrada en gestión, que es la que vamos a ver hoy. Al final, lo que ofrece son una serie de herramientas para compartir y colaborar en la edición de documentos, en la búsqueda de documentos, establecer ciclos de vida, workflow y control de versiones, realizar búsquedas, establecer permisos de acceso, todo este tipo de temas, ¿no?, que vamos a ver un poco más adelante. Neodoc, ¿dónde puede aportar soluciones? Bueno, puede aportar soluciones tanto por sectores como por problemáticas. Al final tenéis que daros cuenta que la gestión documental es un problema de una manera transversal a todo tipo de sector y problemática, ¿no? Todo el mundo, prácticamente toda empresa tiene algún problema en el ámbito de la gestión de los documentos. Sí es cierto que hay algunos sectores como la salud, la administración pública, la industria, la energía, etcétera, una serie de sectores son muy típicos, son muy conocidos por sus problemas de papeleos, ¿no? Luego, independientemente del sector, sí que prácticamente todas las empresas o corporaciones tienen problemas, válgame la redundancia, por problemáticas concretas, ¿no? Como puede ser el tema de las facturas, los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, gestión documental de proyectos, gestión de contratas, subcontratas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que a lo largo de todos estos años hemos tocado prácticamente todos estos sectores, un montón de sectores, hemos desarrollado soluciones basadas en Neodoc para un montón de problemáticas. Por lo tanto, si alguno de vosotros tenéis alguna duda o alguna cuestión relativa a un sector, una problemática, pues nos podéis preguntar y nosotros podemos ver si os podemos ayudar. Vale, bueno, hasta aquí es donde aquí es donde acaba la presentación y ahora es donde pasaríamos a hacer, digamos, la demostración. Sí me gustaría, antes de pasar a hacer la demostración, saber si ya estamos viendo perfectamente, ¿no? Me comenta Roberto. A ver, José Tello no la ve y José Tello está usando Chrome. José, ¿estás utilizando Chrome? Sí. Sí, ¿no? Pues yo tampoco la veo, dice Benito. O sí que... Vale, por ejemplo... Antonio lo ve. Estoy en ello, seguir. Salomé está en ello. Marcel lo veía también bien. Benito no la ve. El idioma va a tener una ventana en lugar de tener una ventana. ¿Tiene algo que ver? Pues en un principio no debería tener nada que ver. Sí. Sí, Benito, si no te importa... en recargar el sistema y volver a entrar y nos decís antes de continuar, por favor. José Tello nos dicen que sigue sin funcionar. Vale. Pues nada, vamos a ver. Lo que podemos hacer para aquellos que no podéis ver la demo, por favor, nos ponemos en contacto con vosotros, Lucía, les mandamos un correo y buscamos un día para haceros una demostración
personalizada, ¿vale? Hacemos un pequeño webinar Bueno, específico. y de todas formas esto lo vamos a colgar también en la web para que lo puedan ver cuando les dé la gana tranquilamente, pero bueno, Vale. claro. Sí, Benito, efectivamente vamos a grabar el webinar y lo mejor es luego que lo compartamos y que lo podáis ver, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante porque al final el tiempo manda y no nos queda más remedio, ¿eh? Lo sentimos mucho, de verdad. Bueno, vamos a seguir adelante con la demostración. Para ello, lo primero que voy a hacer es, estoy en el interface de Nedoc Management, como os habíamos comentado, la parte ofimática, ¿no? Se desarrolla toda desde el interface web de Nedoc Management. Como veis, en este caso, es una herramienta que estamos haciendo que está en la nube y digamos que es la pantalla inicial que tiene Nedoc cuando se accede, ¿no? Lo primero que vemos es un árbol de categorías, que son las carpetas del repositorio al que estamos conectados, y un dashboard o cuadro de mando con una serie de informes que están personalizados para el usuario y que además yo puedo, de alguna manera, personalizar a mi manera, ¿no? Puedo poner, digamos, los diferentes widgets o diferentes informes en la posición en la que yo quiera. Además, si quiero, puedo añadir más widgets, ¿no? Con búsquedas preestablecidas. En este caso, aquí podemos ver documentos en estado pendiente, que se refiere a documentos que están pendientes de aprobación por mi parte, ¿no? Digamos que el sistema ya hace un filtro y dice cuáles son los documentos que están pendientes, en estado pendiente, y además de los cuales yo soy un usuario revisor, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, lo que os tenía, digamos, preparado es un caso de uso eh, que escenifico, digamos, en este slide aquí, ¿vale? Porque yo lo primero que quería era explicaros un poco cómo funciona Neodoc en cuanto a la dinámica de trabajo con documentos, ¿no? En el ámbito financiero. En este slide aquí podéis ver el esquema de funcionamiento, digamos, por los elementos que está compuesto un documento dentro de Neodoc. Entonces, por lo que vemos en la parte de arriba, tenemos, por un lado, que un documento tiene una serie de metadatos, que son una serie de campos a definir en función del tipo de documento con el que estamos trabajando. Evidentemente, una factura tiene unos campos, fecha, base imponible, IVA, etcétera. Un plano de AutoCAD para una ingeniería tiene otro tipo de campos, como puede ser el autor, la escala, el tipo, etcétera, o un acta puede tener otro tipo de campos, ¿no? Con lo cual esto de alguna manera se define a medida a través de la herramienta de generación de tipos de datos de Neodoc. Vale. Para los que no estéis viéndolo, hemos subido ahora mismo en Twitter, en el Twitter de Neodoc, la slide que está enseñando Jonathan, ¿vale? Con el control de versiones y flujo de trabajo para que la podáis ver. Gracias, Lucía. Al final, bueno, Qué menos. hay que buscar soluciones. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos los metadatos y por otro lado, de alguna manera, pues tenemos las versiones que tiene ese documento, de las cuales una de ellas es la versión vigente en un momento dado. Y luego, por otro lado, nosotros trabajamos con un sistema que denominamos de copia de trabajo. Esto significa, bueno, una copia de trabajo es, de alguna manera, es el documento con el que estamos trabajando para obtener la siguiente versión digamos, del documento. Me explico. Imaginaros que queréis desarrollar un procedimiento de la ISO 9000, ¿no? Entonces, vais a empezar con un folio en blanco, como todo el mundo, desarrolláis el procedimiento y durante ese proceso inicial no tenemos ninguna versión vigente. ¿Por qué? Porque no tenemos ni versiones antiguas ni vigentes porque es un documento nuevo. Durante ese tiempo que estamos redactando ese documento nosotros le denominamos copia de trabajo. Esa copia de trabajo está sometida a un workflow de revisión, o un ciclo de vida de revisión que habría que definir en función de la organización y por cada tipo de documento. En la slide que tenemos y que muy amablemente Lucía ha enviado a Twitter para los que no podáis verla, podéis acceder a ella, tenemos significado un workflow típico muy básico con los 3 estados en curso, pendiente y aprobado. ¿Vale? En curso es el estado que significa el momento en el que nosotros estamos redactando la copia de trabajo. Pendiente significa cuando hemos terminado de redactar la copia de trabajo y solicitamos una revisión, lo pasamos a estado pendiente, y la persona que lo tiene que revisar
decidirá si lo vuelve a estado en curso aportando una serie de mejoras que hay que hacer a ese documento o lo aprueba. En dicho caso, cuando se aprueba un documento, en el workflow estándar de Neodot, ese documento se genera automáticamente una versión vigente que es la que automáticamente pueden ver los usuarios lectores. ¿Esto qué significa? Que en un esquema básico de permisos, en el que tenemos usuarios revisores y usuarios lectores, los usuarios lectores solo pueden acceder a la versión vigente que hay en cada momento. Y no pueden acceder ni a versiones obsoletas, ni por supuesto pueden acceder a la copia de trabajo. Esto es fundamental en entornos tipo ISO, simplemente por el hecho de que es muy importante que nadie acceda a una versión obsoleta o a una copia de trabajo. Porque si estamos, por ejemplo, en el caso del procedimiento, tenemos un procedimiento, pues, por ejemplo, un procedimiento de compras, tenemos que evitar que los usuarios de ese procedimiento no accedan a versiones que no son correctas de ese procedimiento, ¿vale? Y que, por tanto, ejecuten el procedimiento mal y, por tanto, en el caso de un procedimiento de ventas o de compras, hagan ese procedimiento de manera no adecuada, ¿no? Entonces, tenemos estos elementos, ¿no? Los metadatos, que son los campos, las versiones, que son las versiones por las que ha ido pasando ese documento a lo largo de su historia y que van quedando almacenadas como un histórico de versiones. De esas versiones tenemos una que es una versión vigente, que es a la que pueden acceder en todo momento los usuarios lectores, y luego por otro lado tenemos una copia de trabajo, que es a la que acceden los usuarios revisores cuando están trabajando en la siguiente versión, ¿vale? Y el workflow que corre sobre la copia de trabajo. Hasta aquí todos más o menos, sí me gustaría tener un feedback de si habéis entendido, digamos, este concepto, ¿no? Este es el concepto que nosotros hemos desarrollado con Neodot, pero que no necesariamente hay que aplicarlo a todo tipos de documentos. Hay documentos, tú puedes crear tipos de documentos en Neodot que simplemente no son versionables. Por ejemplo, una fotografía no tiene sentido tener versiones, o documentos que no es necesario tener una copia de trabajo, ¿vale? Porque a lo mejor un catálogo de un proveedor no necesita copia de trabajo. ¿Por qué? Porque yo no edito ese documento. Simplemente cuando el proveedor me va enviando nuevas versiones de ese catálogo, yo simplemente las añado como nuevas versiones y indico cuál es la vigente para que mis compañeros lectores puedan acceder a la última versión del catálogo, ¿no? No sé si me entendéis, más o menos el feedback es bueno, ¿no, Sí, Roberto? sí. Es que no estoy viendo el chat. Sí. Vale. Insisto mucho en esto porque lo vamos a ver ahora funcionar. Digamos que esto es, digamos, la filosofía Neodot, ¿vale? Que insisto, y vuelvo a repetir, no quiere decir que todos los documentos tengan que seguir esta filosofía. Entonces, lo que vamos a hacer, me gustaría hacer con vosotros, es un ciclo completo de un documento, ¿no? Para ello, imaginaros el caso del documento, de ese procedimiento que queremos desarrollar, ¿no? Ese procedimiento o esa oferta de venta, ¿no? Por ejemplo, se utiliza mucho también para ese tipo de cosas. Procedimientos, ofertas de venta, documentos de proyectos de consultoría, de construcción, de proyectos informáticos, de un montón de cosas, ¿no? Al final es un trabajo de oficina que muchos sectores tienen, ¿no? Pues mira, tenemos aquí este documento que lo he empezado y lo primero que voy a hacer es añadirlo a Neodot. La manera más rápida para añadir un documento a Neodot es simplemente arrastramos el documento sobre el repositorio de Neodot y automáticamente se sube y aquí aparece, ¿vale? Entonces voy a entrar en este documento y este documento en este momento tenemos en la ficha propiedades, tenemos la copia de trabajo, ¿vale? No nos sale una versión vigente porque este documento nunca se ha aprobado. Tenemos el estado, que es en curso, y luego si vamos a la pestaña versiones, evidentemente no hay versiones, está nada más que la versión inicial, que es la copia de trabajo, pero no es una versión vigente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa, lo que voy a hacer, me voy a añadir como usuario revisor para solicitarme una revisión para que veáis cómo puede funcionar. Simplemente me añado como usuario revisor. Está bonito, ¿no? Que si lo de arrastrar.
Sí. Vale para cualquier navegador. Sí, con los principales navegadores, Benito, está comprobado con el Chrome, con el Safari, con el Explorer y con el Firefox, ¿vale? Con navegadores más exóticos, sinceramente yo no lo he probado, no sé si funcionaría, debería porque es HTML5 y JavaScript estándar, pero bueno, habría que probarlo. Y en Windows y en Mac y en Linux, eso también está probado. Vale, como veis me he añadido como revisor, veremos luego por qué. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con este documento. Ya tengo una copia de trabajo y ahora lo que se supone que voy a trabajar con este documento. Entonces, aquí a la derecha tenemos una serie de acciones para trabajar, en el caso que estemos trabajando con Google Docs o con Microsoft Office, ¿vale? Sí que nos estamos llevando, digamos, la grata sorpresa de que muchas empresas están empezando a trabajar con Google Docs. Y eso tiene una serie de ventajas, ¿vale? Pero realmente la mayoría de las empresas trabajan con Microsoft Office, ¿vale? En este caso tenemos estas dos integraciones ofimáticas activas para que veáis cómo funciona, ¿vale? Lo que nos ayudan estas integraciones ofimáticas es el hecho de poder editar un documento desde una web con tan solo un clic, ¿vale? Es decir, que nos evitamos tener que descargar el documento, editarlo y tener que volver a subirlo, ¿vale? Con lo cual, eso que tendríamos que hacer en 4 pasos, lo podemos hacer en tan solo uno, ¿vale? De hecho, vamos a comenzar la edición con Google Docs. Simplemente para editar este documento hago clic aquí en editar y automáticamente se me abre una pestaña con Google Docs en modo edición, ¿vale? Lo que está haciendo ahora mismo el sistema está llevando el documento a mi Drive en Google Docs, es decir, que para trabajar con Google Docs no necesitamos almacenar los documentos en Google Docs, sino que la integración que tiene Nedo con Google Docs es tan inteligente que nos permite, de forma transparente para el usuario, subir el documento a Google Docs y cuando acabo la edición, él automáticamente lo descarga y lo vuelve a llevar a mi repositorio central en el servidor de mi empresa. Por lo tanto, mi documento no está en la nube, ¿vale? Es decir, sobre todo, esto lo digo por aquellos que sean reacios a irse a la nube, ¿no? Pero nosotros lo que ofrecemos a estas empresas que son reacias de irse a la nube es la posibilidad de utilizar las ventajas de la nube sin irse a la nube, ¿no? En este caso hemos abierto el documento, lo vamos a editar. Voy a poner aquí webinar Neodoc, por ejemplo. Vamos a poner así un poco porterilla, ¿vale? Y una vez que hemos terminado la edición, simplemente cerramos. Sabéis que con Google Docs se guardan los cambios de forma automática. Cerramos y cuando hemos terminado, simplemente actualizamos los cambios, ¿vale? Así de sencillo. Con lo cual, acabamos de editar un documento utilizando un navegador, sin tener que descargar el documento con un solo clic y sin tener que instalar nada en el ordenador, con lo cual a nosotros nos parece muy interesante la opción de Google Docs. Además tiene la ventaja que Google Docs, al ser compatible HTML5 y JavaScript, podemos hacer esto mismo que acabamos de hacer, lo podemos hacer desde nuestro móvil, smartphone o tablet, sin tener que instalar ninguna suite ofimática, ¿vale? Roberto, creo que tengo una pregunta. Benito nos pregunta que si hay que tener una cuenta de Google Apps para esta integración o NeoSystem se encarga de toda la integración y el cliente no tiene que preocuparse de crear cuentas integradas. Hombre, nosotros podemos ofrecer el servicio de, digamos, de nosotros hacer ese trabajo de crear las cuentas, pero sí que lógicamente se necesita una cuenta, no de Google Apps necesariamente, sino cuentas de usuario. Con lo cual, con que cada usuario tenga una cuenta individual, personal, ya serviría. Por lo tanto, no sería necesario hacer un desembolso en licencias de Google Apps, ¿vale? Vale, gracias por la pregunta. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con Microsoft Office. Hemos desarrollado un protocolo que nos permita, instalando un plugin en nuestro equipo, realizar esto mismo, pero con Microsoft Office. Es decir, que a través de un solo clic podemos abrir un documento, editarlo, sin la necesidad de descargar el documento, editarlo en local y volver a subirlo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Simplemente hacemos clic
en editar con Microsoft Office y automáticamente se nos abre un plugin de Neodoc que lo que hace por nosotros es todo ese trabajo que a nosotros, pues de alguna manera nos da un poco de pereza y que además es poco operativo, ¿no? Además, tanto en este caso como en el otro, no tanto en el otro, porque en Google Docs es opcional, el documento aparece como bloqueado para la edición para otros usuarios, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo solo yo puedo editar este documento con Microsoft Office. Con Google Docs es opcional porque con Google Docs es posible el poder estar editando un documento más de una persona al mismo tiempo, ¿vale? Con lo cual, es un tema que se puede configurar. Como veis, me sale directamente los cambios que acabo de hacer en Google Docs, me salen aquí hechos en Microsoft Office. Vamos a volver a hacer un cambio. Por ejemplo, bueno, yo es que para los colores soy un desastre, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y como veis, aquí arriba en las pestañas tenemos una pestaña que se llama Neodoc, ¿vale? Bueno, pues como veis, con Office es lo mismo, ¿no? De hecho, ahora mismo si lo vuelvo a editar con Google Docs, me van a salir los cambios que he hecho en Office. Con lo cual, estáis viendo que con un simple clic en un sitio o en otro, estoy editando un documento indistintamente con Google Docs o con Microsoft Office, ¿ve? Como podéis ver, aquí están los cambios que he realizado con Microsoft Office. Vale. Entiendo que en este aspecto no hay ninguna duda. Entonces, yo ahora voy a cancelar la edición de Google Drive, ¿vale? Entonces, ahora mismo estábamos trabajando con la copia de trabajo y lo que me gustaría hacer sería, pues, trabajar con el workflow, ¿no? Para trabajar con el workflow tenemos dos opciones. Trabajar con los botones de realizar acciones con el workflow desde esta caja de acciones rápidas o podemos ir directamente a la pestaña ciclo de vida, ¿vale? En la pestaña ciclo de vida podemos hacer alguna cosa más y en este caso lo que vamos a hacer es solicitar una revisión del documento, ¿vale? Acordaros que estamos editando un procedimiento, una oferta, lo que sea, hemos empezado desde cero y ahora lo que queremos es solicitar una revisión a una persona, ¿no? A mi superior, a un compañero, a quien sea, ¿no? Para ello, hacemos clic en realizar acción, ¿vale? Lo que hacemos es seleccionar la acción que queremos hacer. En este caso, como soy el administrador, puedo aprobar directamente el documento sin revisión, pero lo que voy a hacer es solicitar revisión. Aquí en el comentario puedo escribir lo que quiera. José Tello, acabo de empezar a verlo, José Tello. Ah, sí, bienvenido. ¿Quién? José José Tello que ya nos ve. no lo podía ver. Ah, ya nos ve. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la paciencia. Un problema del navegador, puede ser. ¿Vale? Lo que hago es solicito la revisión de este documento y recordad, aquí me sale, como veis, la fecha, la transición, el estado de destino, el autor y el comentario. Esto va quedando todo absolutamente todo registrado. Y si recordáis, en permisos, yo me había puesto a mí mismo como revisor, ¿no? Por tanto, ahora mismo me llega un correo electrónico y además en el dashboard tengo un informe que aparece en estados, en documentos pendientes de revisión, me aparece este documento, ¿vale? Me aparece documento, me aparece aquí, ¿por qué? Por dos cosas, porque soy usuario revisor y además está en estado pendiente, ¿vale? Entonces hacemos clic aquí, ¿vale? Nos vamos al documento, como veis está en estado pendiente y lo que voy a hacer es, puedo o aprobar el documento o rechazarlo, ¿vale? Si lo rechazo, lógicamente vuelvo a pasar al estado en curso y si lo apruebo, lo que sucede, no sé, ¿qué sucede? Voy a preguntar, ¿alguien sabe lo que sucede si apruebo el documento ahora? ¿Os acordáis de aquel slide que no pudisteis ver pero que os expliqué, que os tuiteó Lucía? A ver si alguien me lo dice. ¿Vale? De trabajo. Bueno, efectivamente, lo que sucede ahora es que si yo le doy a aprobar, se genera la primera versión del documento y que además es la versión vigente. Le doy a aprobar y voilà, me sale aquí versión vigente
y lo que se ha hecho automáticamente es una foto, digamos, una foto instantánea del documento de copia de trabajo y se ha generado una versión vigente, que es la que automáticamente todos los usuarios lectores pueden acceder. De hecho, los usuarios lectores de este documento les llegaría un correo electrónico advirtiéndoles de que tienen un nuevo documento pendiente de lectura, una nueva versión, ¿vale? Es importante darse cuenta que los usuarios lectores, evidentemente, este campo de copia de trabajo no lo verían para nada, ¿vale? Nosotros somos usuarios, redactores y revisores y por tanto vemos todo, ¿no? Pero los usuarios lectores solo verían la versión vigente. De hecho, si vamos a la pestaña versiones, ya tenemos la versión inicial, que es la copia de trabajo, y la última versión, que es esta de aquí, la fecha, la hora y el autor, ¿vale? ¿Tenemos una pregunta? Sí, Benito nos pregunta que si se puede saber quién pidió la revisión de un documento. Sí, claro, realmente cuando vamos a la pestaña ciclo de vida, tenemos el autor de la transición, ¿vale? En este caso, ha solicitado revisión Jonathan Solís, ¿vale? Entonces, va quedando todo perfectamente registrado, tanto a nivel de ciclo de vida como a nivel de versiones, e incluso hay una pestaña que se llama historial, que si hacemos todos los cambios que se hagan, tanto a nivel de permisos como de ciclo de vida, de alarmas, de todo, van quedando aquí registrados, y además suele ser normalmente un requerimiento de seguridad de empresas grandes, ¿no? Que vaya quedando perfectamente todo en un log de cambios, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, simplemente lo que hacemos, ya tenemos una nueva versión vigente, todos los lectores pueden acceder a mi procedimiento, a mi oferta, a lo que sea que estemos creando, y nosotros, mientras la gente trabaja con esa versión vigente, nosotros podemos trabajar como redactores en la siguiente versión del documento. Para ello, simplemente lo que hacemos es volver al estado en curso. Recordad que el workflow corre sobre la copia de trabajo, seguimos trabajando con la copia de trabajo hasta que llega un momento que aprobamos de nuevo esa copia de trabajo y lo que vuelve a suceder es que se genera de forma automática una nueva versión, que es la vigente, y la anterior queda obsoleta, la que era vigente anteriormente queda como una versión obsoleta y los usuarios lectores ya no pueden tener más acceso a esa versión obsoleta, solo pueden tener acceso a esta versión nueva, ¿no? Y así indefinidamente, ¿no? Entonces, digamos, lo que se puede hacer a nivel workflow, control de versiones. Evidentemente, luego cada tipo de documento, cada proceso, cada empresa, pues tienen un workflow diferente, unos metadatos diferentes. En este caso hemos utilizado un workflow de 3 estados muy básico, pero tenemos clientes que tienen workflows de 10, 12, 15 estados, ¿no? Que en mi más humilde opinión, yo creo que eso es inmanejable, ¿no? Normalmente, si no queda más remedio, vale, pero realmente para lo que... Eso, normalmente un workflow de 10, 12, 15 estados suelen ser muy típicos para procesos, ¿no? Pero para documentos no suele ser algo muy habitual, ¿vale? Normalmente para documentos se suele ir a algo más cortito y más versátil, ¿vale? Hemos visto los permisos también, porque nos hemos puesto permisos de revisor, hemos visto el ciclo de vida. Los comentarios, realmente, son los comentarios que pueden añadir, digamos, los usuarios que estén colaborando en ese documento. De alguna manera, esto va quedando un histórico con todos los comentarios de las personas que están colaborando. Las relaciones semánticas son las relaciones que se pueden establecer con otros documentos y se llaman semánticas porque le podemos decir el tipo de relación que es, si por ejemplo es una relación de referencia, de se basa en, si cumple. Por ejemplo, imaginaros que este es un documento, como estábamos hablando de ejemplo, ¿no? Un procedimiento de la ISO 9000, podemos decir que cumple, y si esta es la norma, le podemos decir que cumple la norma ISO 9000, ¿no? Y entonces nos aparece el documento con el que está relacionado, ¿no? Ese sería, pues, un ejemplo muy sencillo de lo que se puede hacer con las relaciones, ¿vale? Y bueno, hasta aquí es donde teníamos programado hacer la demostración
de las capacidades ofimáticas e integraciones ofimáticas de Neodoc. Como os habíamos dicho, este era un webinar cortito. De hecho, bueno, nuestra intención a partir de ahora es hacer webinars cortitos, con menos problemas técnicos, de verdad que lo sentimos mucho. Y bueno, tenemos la intención de grabarlos, ¿no? Para aquellos que bueno, por una cuestión de agenda o lo que sea, no puedan acceder al webinar, pues que lo puedan disfrutar en cualquier otro momento, ¿no? Sí que me gustaría ahora, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o en su defecto, bueno, pues que nos deis un feedback del webinar, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os han parecido estas funcionalidades? Si las veis útiles, este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Vale, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, funcionalidades y sistema de trabajo. Sí, ahora me hago las preguntas. Gracias, Salomé. Muy fácil de usar. Gracias, Marcel. Tiene muy buena pinta. ¿Es solo interface web o también hay una aplicación de escritorio? Nosotros, para la parte de gestión, es todo web y la parte de captura, digitalización, es en escritorio, ¿no? Que, bueno, es la parte precisamente que hoy no hemos enseñado. También hay el pequeño plugin de Office, es un plugin, lógicamente, que se instala en el equipo, en el escritorio. Muchas gracias, Salomé. Nos dice que es súper fácil de explicar a los usuarios. Sí, Benito, cuando hablamos de captura nos referimos a tecnologías de captura, entre otras el OCR, códigos de barras, etcétera. Sí. Nos dice Jorge que la integración es muy buena, ágil de verdad y webinar didáctico. Muchas gracias, Jorge. Gracias por los ánimos porque de verdad que estos problemas técnicos nos dejan un poco mal cuerpo. Genial, Benito. Pues podemos ponernos en contacto y podemos tener, si te parece, una conversación telefónica aparte y podemos hablarlo. Gracias, Salomé, si son gajes del oficio. La informática es así, decía un profesor mío de ingeniería informática. Gracias por los ánimos, Marcel. Y bueno, gracias, Salomé. Nos vemos. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias por vuestra asistencia y lo dicho, nos gustaría tratar con cada uno de vosotros por separado para tratar posibles colaboraciones. En este caso, Benito, pues genial. Benito, pues estamos en contacto y lo hablamos muy gustosamente. Hasta luego a todos. Pronto os anunciaremos el próximo webinar. Sí, en enero haremos otro, ¿no? Sí, en enero haremos otro. Genial. Sois más majos todos porque, mira, tenemos problemas, pero todos... Sí, la verdad es que... Sois muy majos. Sois muy majos, efectivamente. Bueno, venga. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego.